Buenos días. Damos una cordial y serena bienvenida a esta nueva inmersión informativa. Buenos días. Hoy vamos a realizar un análisis exhaustivo de la actualidad en Oriente Medio, manteniendo el rigor y la objetividad que requiere la situación. Así es, un análisis riguroso. Estamos a 14 de mayo de 2026 y el título de nuestra sesión de hoy es Actualización de inteligencia sobre Irán, guerra marítima, amenazas proxy e inestabilidad en el Golfo. Un título, bueno, bastante descriptivo de la complejidad que vamos a abordar hoy. Totalmente. Y antes de arrancar con los datos, cabe destacar que esta cobertura llega de la mano de nuestro patrocinador, ProWave AI. Toda la inteligencia que vamos a desgranar hoy ha sido generada por Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Exacto. Y para quienes no estén familiarizados con la herramienta, Stylo News es básicamente la versión para consumidores de un software mucho más robusto llamado Stylo IntelOps. Que es tecnología de alto nivel. Sí, tecnología diseñada originalmente para operaciones empresariales, gubernamentales y, bueno, militares. Es decir, que hoy tenemos acceso a exactamente la misma herramienta que utilizan los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial. Eso es, nos permite rastrear inteligencia global de forma instantánea y procesar un volumen de datos masivo. Lo cual es vital para nuestra misión de hoy, porque vamos a adoptar, digamos, una postura de estricta neutralidad, como aquellos presentadores de noticias de los años 60, ¿no? Claro, calmados, profesionales. Exacto. Vamos a desgranar los patrones de eventos de las últimas 2 semanas, exponiendo los hechos y los posibles cursos de acción, sin generar alarma ni miedo, solo datos. Solo datos y múltiples perspectivas, sí. Pues empecemos. Para entender el impacto global de esta crisis, primero tenemos que fijarnos en el epicentro físico del conflicto, las aguas del Estrecho de Hormuz, Un punto neurálgico absoluto, por donde transita, fíjate, el 20% del petróleo mundial. que se dice pronto, pero es una cifra crítica. Y bueno, aquí es donde entra el primer gran cambio estratégico. El 5 y 6 de mayo de 2026, vimos un anuncio sumamente importante de Estados Unidos. A través del secretario de Estado, Marco Rubio, si no me equivoco. Sí, Marco Rubio anunció el fin de la campaña ofensiva que llamaban Epic Fury, o Furia Épica, Ya. y anunciaron su reemplazo por el Project Freedom, el Proyecto Libertad. Es un cambio profundo, porque pasan de una misión ofensiva a una puramente defensiva. O sea, el objetivo ahora es escoltar buques comerciales. Exactamente, proteger el tránsito. Pero claro, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán no se quedó de brazos cruzados ante este movimiento defensivo. Desde luego que no. Respondieron creando una nueva entidad administrativa. La llamaron la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Una medida burocrática, pero con un peso militar enorme. Enorme, porque ahora exigen que los barcos se registren y, bueno, paguen peajes. Básicamente están afirmando su soberanía sobre ese paso marítimo. Y esto nos lleva a incidentes muy concretos. Entre el 8 y el 9 de mayo, las fuerzas estadounidenses inhabilitaron 2 petroleros de bandera iraní. El Sea Star 3 y el Sevda, sí. Exacto, alegando que intentaban violar el bloqueo. Y la respuesta iraní fue casi simultánea. Fue inmediata. Incautaron el petrolero Ocean Koi en el Golfo de Omán. Ojo por ojo. Es que, viéndolo desde una perspectiva logística, es como si tuviéramos a 2 entidades diferentes intentando dirigir el tráfico en la misma autopista crítica de peaje, Esa es la analogía perfecta. pero con manuales de reglas diametralmente opuestos. La pregunta es, ¿hasta qué punto esta superposición de autoridades paraliza el tránsito marítimo sin necesidad de disparar un solo misil? Pues lo paraliza por completo. Porque la incertidumbre legal dispara las primas de los seguros, y eso congela la navegación comercial. Pero el problema, y aquí entramos en la segunda derivada del conflicto, es que esta fricción no se limita al mar. Claro, el agua se desborda, por así decirlo. Las políticas de disuasión en Hormuz se han derramado rápidamente sobre la tierra firme, sobre la infraestructura crítica de los países vecinos. Afectando de lleno al Consejo de Cooperación del Golfo. Hemos visto a Emiratos Árabes Unidos convertirse en un objetivo principal. Sí, el 5 de mayo se interceptaron 4 misiles de crucero iraníes dirigidos hacia allí. Y bueno, también hubo ataques con drones contra la infraestructura petrolera y portuaria de Fujairah. Y Fujairah es un nodo crucial, Totalmente crucial. porque, para quienes nos escuchan, Fujairah permite a Emiratos exportar energía saltándose el estrecho de Hormuz. Exacto. Es la ruta de escape por excelencia. Y atacar ahí es mandar un mensaje clarísimo de que no hay desvío seguro.
Pero lo más sorprendente de este desbordamiento terrestre es el uso inédito de sistemas defensivos. Sí, la aparición de informes sobre la cúpula de hierro. Efectivamente, un sistema de defensa operado históricamente por Israel, que ahora, según los informes, se habría desplegado en territorio emiratí para proteger estas instalaciones. Es un cambio de paradigma geopolítico impresionante. Y a esto se suman otros incidentes paralelos en la región. Sí, un proyectil impactó contra un carguero cerca de Doha, en Qatar, provocando un incendio severo. Y también hubo drones interceptados en Kuwait. Así es. Y impactos reportados cerca de Buca, en territorio de Omán. Todo el vecindario está sintiendo la onda expansiva. E incluso a nivel interno. Bahrein anunció el arresto de 41 personas acusadas de tener vínculos directos con la Guardia Revolucionaria de Irán. Amenazas proxy puras y duras. Buscan la desestabilización desde dentro. Resulta fascinante observar las diferentes posturas de defensa dentro de la propia región del Golfo. Porque por un lado vemos a Emiratos Árabes Unidos integrando sistemas defensivos israelíes en su territorio. Pero por otro lado, Arabia Saudí ha denegado oficialmente a Estados Unidos el uso de su espacio aéreo para estas operaciones militares. Una divergencia tremenda, ¿sí? ¿Qué nos dice esta falta de cohesión sobre los aliados del Golfo? Parecen estar operando cada uno por su cuenta. Nos dice que el miedo a las represalias directas es mayor que el sentido de alianza regional. Arabia Saudí sabe que si presta su espacio aéreo, sus propias refinerías serán el siguiente blanco legítimo. Pura supervivencia estratégica. Exacto. Y esto nos lleva al terreno de las decisiones políticas, ¿no? Porque detrás de cada misil interceptado, hay líderes calculando su próximo movimiento en una auténtica cuerda floja diplomática. Repasemos a los protagonistas. En Estados Unidos, Donald Trump ordenó estas escoltas militares y pausó la ofensiva, pero advirtió que los bombardeos podrían reanudarse en cualquier momento. Sí, mantiene la presión. Incluso minimizó los recientes intercambios de fuego naval. Los llamó un toque de atención, un roce sin importancia. Busca una capitulación total o un acuerdo integral. Y esa postura choca frontalmente con el liderazgo iraní. Tanto la Guardia Revolucionaria como el vicepresidente Aref han afirmado que la campaña de bombardeos estadounidenses ha fracasado por completo. Aseguran que no han logrado dañar sus sectores petroquímico y siderúrgico. Nada en absoluto. Mantienen sus misiles y drones fijados en objetivos estadounidenses y declaran de forma muy tajante que Estados Unidos debe elegir entre una guerra imposible o un mal acuerdo. Es una retórica de suma cero. Y luego tenemos a Israel. El teniente general Ayal Zamil confirmó que están involucrados activamente en la planificación de ataques. Sí, aunque su foco principal parece estar en su frontera norte, intentando neutralizar a Hezbollah en el Líbano para evitar una guerra en dos frentes. Y mientras tanto, los actores internacionales intentan mediar o al menos proteger sus propios intereses. Vladimir Putin desde Rusia ha advertido de las consecuencias económicas colosales si no se detiene esto. Claro. El impacto en los precios globales sería inasumible. Por eso China también pide una desescalada urgente para proteger el comercio mundial. Y bueno, vemos a Pakistán y Qatar liderando un frágil esfuerzo de alto el fuego. Es una diplomacia contrarreloj, que además se entrelaza con temas que a priori parecen lejanos, como el deporte. El Mundial de Fútbol, sí. Irán ha amenazado con boicotear la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en Norteamérica, si no se les garantizan visados y protección diplomática total para su delegación, la cual tiene vínculos directos con la Guardia Revolucionaria. Es el ejemplo perfecto de cómo se politiza todo evento internacional. Pero volviendo a las declaraciones oficiales. Sí. Si tanto Washington como Teherán afirman estar actuando estrictamente a la defensiva. Claro. Estados Unidos dice que solo escolta y protege, y Teherán dice que solo administra su territorio y cobra peajes. Exacto. Si ambos están proyectando fuerza militar precisamente para evitar una guerra total, nos encontramos ante la receta clásica del desastre. No estamos presenciando el caldo de cultivo ideal para un error de cálculo irreversible. Es la pregunta fundamental, cuando todos tienen el dedo en el gatillo, argumentando que es solo por defensa propia, un simple fallo técnico puede desatar un infierno. Y por eso es tan importante analizar cómo se perciben estos hechos. Porque, al igual que los líderes tienen sus agendas, los medios de comunicación procesan estos eventos bajo diferentes prismas. Y ahí es donde entra el análisis verdaderamente neutral que nos proporciona Estilo News. Hemos visto cómo las fuentes informativas se dividen radicalmente en sus narrativas, aunque convergen en los datos fácticos. Sí, la división es abismal.
Por un lado, si analizamos las fuentes occidentales y aquellas alineadas con Israel, como Allgemeiner o WorldNet Daily, Ujú. presentan las acciones de Estados Unidos como una medida de presión efectiva y necesaria. Respaldando totalmente las escoltas defensivas. Pero si miramos al otro lado del espectro mediático, el panorama cambia drásticamente. Las fuentes rusas y chinas, como Radio Svoboda, RIA Novosti o Xinhua, Sí, junto con las redes iraníes. exacto, como Press TV, referenciada por plataformas como leral.net. Todas estas fuentes tienden a enfatizar el unilateralismo de Estados Unidos. Lo ven como una agresión injustificada, claro. Condenan los bloqueos, presentándolos como la verdadera amenaza al libre comercio global, y abogan constantemente por soluciones diplomáticas que Washington supuestamente rechaza. Es la misma guerra, pero contada en dos idiomas geopolíticos completamente distintos. Sin embargo, cuando Stylo News aplica su análisis de sentimientos sobre la red social X, Ahí la cosa se vuelve muy interesante. mucho, analizando hashtags como hashtag Strait of Hormuz y hashtag Project Freedom, el algoritmo detecta una polarización política evidente entre usuarios de derecha e izquierda. Peleando por ver quién tiene la culpa de la escalada. Exacto, el juego de las culpas. Pero, y aquí está el dato clave, debajo de esa capa de ruido político hay un acuerdo unánime. ¿Un consenso? Un miedo generalizado hacia la disrupción comercial. Tanto unos como otros coinciden en el altísimo riesgo que corre actualmente la cadena de suministro logístico y energético mundial. Y eso es verdaderamente revelador. Al limpiar el ruido ideológico, la propaganda estatal de los artículos de noticias, los datos crudos y el sentimiento de la población coinciden en un punto irrefutable. La extrema fragilidad de la seguridad marítima. Una fragilidad que nos obliga a mirar hacia adelante. Basándonos en este consenso de inteligencia y en toda la recopilación de datos, debemos pasar de lo que ha sucedido a lo que es estadísticamente más probable que ocurra a continuación. Las proyecciones a corto plazo, lo que los analistas y el público deben vigilar de cerca en las próximas semanas. ¿Cuáles son las previsiones que arroja la inteligencia? Bueno, a corto plazo se prevé una continuación directa del acoso marítimo denegable. ¿A qué nos referimos exactamente con denegable? A tácticas donde es difícil atribuir la culpa directa. Hablamos de un incremento severo en la interferencia electrónica. El famoso jamming. Sí, el jamming de GPS. Alterar las señales de navegación de los barcos para desviarlos sutilmente hacia aguas jurisdiccionales iraníes. Sin necesidad de abordarlos por la fuerza desde aguas internacionales. Exactamente. También veremos suplantación de identidad de buques e incidentes constantes con la Guardia Costera de respuesta rápida. Es un acoso burocrático y electrónico. Y en tierra. Seguiremos viendo ese desbordamiento hacia la infraestructura vecina. Es altamente probable. El riesgo de lo que denominan ataques de desbordamiento contra Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y el este de Arabia Saudí sigue siendo muy elevado. Pero presumiblemente ejecutados por actores proxy, ¿no? Sí, actores proxy o enjambres de drones, siempre con la intención de eludir la atribución directa al mando central de Teherán. Todo esto nos lleva a la gran incógnita. El riesgo de un conflicto convencional directo. ¿Existe una probabilidad real de un ataque balístico masivo por parte de Irán contra el territorio de Israel? Según la inteligencia actual, ese escenario se considera poco probable a corto plazo. Es un dato tranquilizador. Lo es. Teherán parece estar priorizando la coerción en el Golfo, en el ámbito marítimo. Saben que un ataque directo contra Israel desencadenaría una respuesta devastadora que, podría desestabilizar al régimen internamente. No les compensa el riesgo existencial. Por lo tanto, en esencia, el escenario más probable para las próximas semanas no es una explosión total del conflicto, No. sino una guerra de desgaste calibrada, un escenario donde la disrupción controlada y la fricción constante se convierten lamentablemente en la nueva normalidad operativa de Oriente Medio. Esa es la conclusión más sólida que extraemos de los datos. Y fíjate, esto nos deja una última reflexión bastante provocadora sobre el tablero geopolítico actual. Adelante. Hemos hablado de cómo los buques intentaban usar rutas alternativas en Omán para sortear el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Sí, buscando desvíos seguros. Pues el hecho de que esos mismos desvíos seguros, como Bukhan, se hayan convertido casi de inmediato en nuevos blancos de ataque, plantea una pregunta profunda. Una vulnerabilidad sistémica. Exacto. ¿Realmente existe alguna ruta de desvío en la guerra económica moderna?
O la capacidad de proyección de fuerza asimétrica hace que ninguna vía logística global esté verdaderamente a salvo. Es una pregunta excelente para quienes nos escuchan reflexionen sobre ella. La idea de que en un mundo hiperconectado, los cuellos de botella no se pueden esquivar, solo se trasladan de lugar. Así es. Y bueno, llegar a este nivel de análisis detallado solo es posible gracias a herramientas avanzadas. Efectivamente, como mencionamos al principio, todo el desglose informativo de hoy ha sido posible gracias a Stylo News. Agencia propios. Literalmente, extrae y cruza datos de más de 250 fuentes de noticias tradicionales, además de monitorear la red social X en tiempo real. Es poner la inteligencia artificial de grado militar en manos del usuario para combatir la desinformación. Por ello, invitamos cordialmente a nuestra audiencia a dar el paso. Si quieren obtener noticias bajo demanda, sin sesgos y procesadas con inteligencia artificial, pueden suscribirse visitando www.stylonews.com. Una herramienta imprescindible hoy en día, sin duda. Totalmente. Y bueno, abandonando ya este tono tan solemne y profesional que nos exigía el rigor del análisis, queremos daros las gracias de verdad. Ha sido un placer acompañaros en este rato. Sí, muchísimas gracias por estar al otro lado escuchando este análisis profundo. Nos encantaría saber qué otros temas os interesan. Podéis sugerirnos y solicitar nuevos focos para futuras inmersiones informativas. Y, por supuesto, no olvidéis seguir a Stylo News en vuestras redes sociales favoritas para no perderos la próxima actualización. Un saludo y hasta pronto. Hasta la próxima. Un saludo.